Hola, esta clase va a tratar acerca de dos fenómenos de transporte de materia, la difusión y la ósmosis. Comencemos viendo un par de ejemplos de este fenómeno que llamaremos difusión. ¿Qué sucede si dejamos caer una gota de tinta en un vaso con agua? Como podemos observar, la tinta va a esparcirse en el agua hasta que se distribuya uniformemente en todo el volumen disponible. ¿Por qué la tinta no se queda como estaba originalmente formando una gota? ¿Por qué se esparce? Podemos observar un comportamiento semejante si permitimos que un gas que originalmente estaba comprimido se expanda libremente. El gas no se va a quedar en el lugar en donde estaba originalmente. Se va a expandir hasta ocupar todo el volumen disponible. Este proceso terminará cuando el gas haya ocupado todo el espacio disponible de manera uniforme. ¿Cómo podemos explicar lo observado? ¿Por qué tanto la tinta como el gas no se quedan donde estaban originalmente? ¿Por qué se mueven de la manera observada? Para encontrar una explicación va a ser necesario que pensemos qué estará sucediendo a nivel microscópico. ¿Cómo es el movimiento de las partículas de un soluto cuando se mueve en un solvente? Las partículas, al igual que cualquier objeto material, se moverán respetando las leyes de Newton. Se moverán en trayectorias rectilíneas y con velocidad constante hasta que algo las fuerce a cambiar su estado de movimiento. Tanto para partículas de soluto moviéndose en un solvente como para moléculas de gas en una expansión libre, vamos a considerar que lo único que puede cambiar sus estados de movimiento son las posibles colisiones con otras partículas o con las paredes de los recipientes que los contienen. La inmensa cantidad de partículas presentes hará que estas colisiones sean muy frecuentes y de características aleatorias. Entonces, el movimiento de una partícula estará caracterizado por muy frecuentes cambios tanto en su trayectoria como en su velocidad. Movimientos con estas características son llamados movimientos brownianos. Esta clase de movimientos pueden ser estudiados mediante cálculos estadísticos. Al hacer estos cálculos, podemos determinar que las partículas van teniendo un desplazamiento efectivo desde el lugar en donde se encontraban originalmente a medida que va transcurriendo el tiempo. Que este desplazamiento sea mayor o menor en un determinado tiempo dependerá de las características de las partículas y del medio en el que se estén moviendo. A esto se lo conoce como coeficiente de difusión del soluto en el solvente. Ya estamos en condiciones entonces de comprender qué es lo que está sucediendo y definir entonces este fenómeno que llamaremos difusión. Si tenemos una solución en donde el soluto está ya distribuido homogéneamente, el movimiento aleatorio de las partículas del soluto va a garantizar que la distribución uniforme va a permanecer así a lo largo del tiempo. ¿Qué sucederá en cambio si no tenemos una situación inicial donde la distribución de solutos sea uniforme? Por ejemplo, si colocamos un terrón de azúcar en un vaso con agua, inicialmente todo el azúcar estará concentrada en el terrón y las partículas podrán empezar a moverse libremente en el solvente, el agua, realizando movimiento de tipo browniano. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, cada partícula va teniendo un desplazamiento efectivo alejándose de su posición inicial.
Aparece entonces un flujo neto de partículas desde la zona donde originalmente estaban más concentradas hacia la zona donde estaban menos concentradas. Si esperamos suficiente tiempo, la distribución de las partículas de soluto termina siendo homogénea, es decir, se homogeneiza la solución. A este fenómeno entonces lo llamaremos difusión del soluto en el solvente. Para terminar de comprender entonces el modelo con el que pretendemos explicar el fenómeno de difusión, observemos en paralelo lo que sucede en la realidad y lo que sucede en nuestro modelo de partículas moviéndose con movimientos brownianos. En definitiva, la conclusión es que nada está forzando a las partículas de la gota de tinta a moverse desde su posición inicial, sino que ellas simplemente están en movimiento y por su mero movimiento aleatorio van a terminar moviéndose hasta ocupar de manera uniforme todo el espacio disponible. Diremos que se produjo un flujo difusivo de tinta en el solvente que es el agua. A continuación, vamos a definir lo que llamaremos flujo difusivo. Supongamos que en cierta zona del espacio hay una mayor concentración de partículas que en otra zona del espacio. Esto provocaría lo que llamamos un gradiente de concentraciones. Este gradiente es un vector que apunta en la dirección en la que la concentración aumenta. Como ya hemos visto, aparecerá entonces un flujo difusivo de partículas desde la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración de partículas. Por lo tanto, en un determinado intervalo de tiempo delta t, habrá un flujo neto de partículas atravesando una superficie transversal al gradiente de concentraciones. Definiremos flujo difusivo como el número neto de moles que atraviesa dicha superficie transversal por unidad de tiempo. Como el área de dicha sección transversal no suele ser conocida, es conveniente independizarse de ella y definir una nueva magnitud a la que llamaremos densidad de flujo difusivo. Definiremos entonces densidad de flujo difusivo como el flujo difusivo por unidad de área. El flujo difusivo y la densidad de flujo difusivo van a ir cambiando con el tiempo, puesto que a medida que va transcurriendo el tiempo, la diferencia de concentraciones o el gradiente de concentraciones va a ir cambiando. Si esperamos suficiente tiempo, las concentraciones se harán homogéneas en todo el espacio y por lo tanto ya no habrá más flujo difusivo. Para estudiar la situación más simple posible, vamos a considerar un caso estacionario, es decir, vamos a considerar que el gradiente de concentraciones no varía a medida que transcurre el tiempo. Esta situación, aunque sea poco realista, queda correctamente descrita con la primera ley de Fick. En un caso estacionario, el flujo difusivo es directamente proporcional al gradiente de concentraciones y al coeficiente de difusión del soluto en el solvente. El signo menos da cuenta de que el flujo difusivo va en la dirección contraria al gradiente de concentraciones. Un caso simple que podríamos considerar como estacionario, al menos durante un tiempo, sería el de dos contenedores muy grandes con diferentes concentraciones de solución, C1 y C2, unidos por un canal muy estrecho. En este caso, la primera ley de Fick adquiere una forma muy simple, ya que el gradiente de concentraciones queda expresado como la diferencia de concentraciones sobre la longitud del canal. En estas expresiones no aparece el signo menos en forma explícita,
ya que hemos escrito la diferencia de concentraciones como C1 menos C2 en vez de C2 menos C1. Todos los ejercicios de aplicación que se verán en el curso estarán basados en este caso simple. Y con esto daremos por concluido nuestro estudio del fenómeno de la difusión. A continuación, comenzaremos a estudiar el segundo fenómeno de transporte que habíamos mencionado, la ósmosis. Observemos el siguiente experimento. Tenemos dos compartimientos con agua, separados por una membrana semipermeable, es decir, una membrana que va a permitir que las moléculas de solvente pasen a través de ella, pero no va a permitir que pasen las moléculas de soluto. El agua será el solvente y utilizaremos sal común, es decir, cloruro de sodio, como soluto. Agregaremos 2 cucharadas de cloruro de sodio en el compartimiento de la derecha y una sola cucharada en el compartimiento de la izquierda, de forma tal que la concentración en el compartimiento de la derecha será mayor que la concentración en el compartimiento de la izquierda. A continuación, permitiremos que el solvente empiece a poder pasar a través de la membrana semipermeable. Podemos observar que espontáneamente el solvente empieza a fluir desde el compartimiento de la izquierda hacia el compartimiento de la derecha. Es decir, el solvente fluye desde la zona donde hay menor concentración de soluto hacia la zona donde hay mayor concentración de soluto a través de la membrana semipermeable. Podemos colorear el soluto para observar con mayor claridad lo que sucede. ¿Por qué el solvente fluye hacia la zona de mayor concentración? ¿Por qué en algún momento este flujo parece detenerse? Este flujo de solvente desde la zona de menor concentración hacia la zona de mayor concentración a través de una membrana semipermeable lo llamaremos flujo osmótico. Veamos un modelo microscópico que puede explicar este fenómeno. Las moléculas de solvente atraviesan la membrana semipermeable tal como si ésta no estuviera presente allí. En cambio, para las moléculas de soluto, la membrana semipermeable es como si fuese una pared impenetrable. Los solventes más comunes, como el agua, están formados por moléculas polares. ¿Qué pasaría si en uno de los compartimientos agregamos un soluto? Las moléculas del soluto interactuarán con las moléculas del agua, atrapando a algunas de ellas. Es decir, algunas moléculas del solvente quedarán adheridas a moléculas del soluto, no pudiendo moverse ya libremente, y por lo tanto no podrán atravesar la membrana semipermeable. Esto provoca que en el compartimiento donde está el soluto haya menor cantidad de moléculas disponibles para atravesar la membrana semipermeable que del otro lado. Por lo tanto, es más probable que las moléculas de solvente pasen de donde no hay soluto a donde lo hay, que al revés. Es decir, se provocará un flujo neto de solvente desde el compartimiento donde no hay soluto hacia el compartimiento donde hay soluto, y este flujo será llamado flujo osmótico. Si la concentración de soluto fuese la misma a ambos lados de la membrana, no se produciría el flujo osmótico. En este caso, diremos que las dos soluciones son isotónicas entre sí. En cambio, si las concentraciones son distintas, a la solución de mayor concentración la llamaremos hipertónica, mientras que
a la solución de menor concentración la llamaremos hipotónica. En este caso se producirá un flujo osmótico desde la solución hipotónica hacia la solución hipertónica. Para terminar de comprender este fenómeno, observemos en paralelo el experimento real y el modelo microscópico que hemos planteado. A continuación definiremos una nueva magnitud a la que llamaremos presión osmótica. Supongamos que estamos ante una situación en la que se produciría un flujo osmótico. ¿Qué podríamos hacer para compensar este flujo de forma tal que no hubiera un flujo neto de solvente a través de la membrana semipermeable? Una posibilidad sería provocar una diferencia de presión de forma tal que hubiese un flujo inverso que compensara al flujo osmótico. Esta diferencia de presión que sería necesaria para compensar el flujo osmótico será llamada presión osmótica. Una manera de conseguir esta presión osmótica sería por medio de un desnivel entre los dos compartimientos separados por la membrana semipermeable. En este caso, podríamos recurrir al teorema fundamental de la hidrostática para calcular esta diferencia de presión, es decir, para calcular la presión osmótica. El químico holandés Jacobus van Hoff formuló una expresión matemática que permite calcular la presión osmótica entre una solución diluida y solvente puro. Esta expresión es semejante a la ecuación de estado para gases ideales. La única diferencia es que en la ecuación de Van Hoff, en vez de aparecer la concentración molar de soluto, aparece la osmolaridad. La concentración osmolar es igual a la concentración molar multiplicada por un factor de corrección conocido como el factor de Van Hoff. Hoy sabemos que el factor de corrección de Van Hoff no es otra cosa que el coeficiente de disociación del soluto. Esta corrección se debe a que lo que realmente importa en el fenómeno de ósmosis es la cantidad de partículas de soluto que pueden atrapar moléculas de solvente. Si el soluto se disocia, la cantidad efectiva de partículas es mayor, creciendo en la misma proporción en la que el soluto se disocia. Si en vez de tener una solución diluida y solvente puro, tenemos dos soluciones diluidas de diferente osmolaridad a ambos lados de la membrana semipermeable, también se producirá el fenómeno de la ósmosis. En este caso, la diferencia de presión necesaria para compensar el flujo osmótico sería la diferencia de presiones osmóticas que presentaría cada solución diluida contra solvente puro. Al hacer la diferencia entre las dos ecuaciones de Van Hoff correspondientes, obtenemos la expresión para la diferencia de presión osmótica. Por último, vamos a hablar del proceso que se conoce como ósmosis inversa. Supongamos que tenemos una solución y solvente puro separados por una membrana semipermeable. Si queremos compensar el flujo osmótico, deberemos ejercer una diferencia de presión igual a la presión osmótica. Si en cambio ejercemos una diferencia de presión mayor que la presión osmótica, el flujo que ésta inducirá será mayor que el flujo osmótico. Entonces, el flujo neto irá en la dirección contraria al flujo osmótico. A este proceso se lo conoce como
ósmosis inversa. Una aplicación sumamente relevante del proceso de ósmosis inversa es la desalinización del agua de mar. Damos por finalizado entonces este primer acercamiento a los fenómenos de difusión y ósmosis.